Pues ya estamos de vuelta en este servicio online. Gracias por permanecer conectados en este tiempo. Este miércoles es un día de mucha bendición. Tenemos, como se ha estado anunciando con nosotros, a nuestra hermana Esperanza de Guiluz. ¿Cómo estás, hermana Esperanza? Muy buenas noches. Muy buenas noches, estoy muy bien, gracias a Dios. Muy agradecida por esta invitación que me han hecho de poder compartir la palabra. Y bueno, yo creo que es una palabra que va a bendecir mucho nuestras vidas porque pues la palabra de Dios nos edifica siempre, en todo tiempo. Amén. Pues muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación y como te platicaba antes, cuando tenemos enseñanza para mujeres, pues ya las mujeres lo están esperando con mucha ansia, una esperanza, una palabra, perdón, que va siempre hacia nuestro corazón de todos, porque la palabra va a todos y siempre el tener específicamente temas que van hacia la mujer, que tratan las necesidades de la mujer, bueno, es un plus y es un extra y agradecemos a Dios porque en el cuerpo de Cristo hay mujeres, esposas de pastor, pastoras como tú que comparten la palabra y nos bendicen a todos, ¿no? También a los varones tenemos muchísimo que aprender. Entonces ustedes están en Uruapan, Michoacán, Esperanza, desde Así es. toda la vida han estado allá. Desde que iniciamos el ministerio, sí, sí, hemos estado aquí ya 16 años de ministerio y Ah, todo ese tiempo estamos aquí en el bello Uruapan. Yo sé que a la luz de las noticias se dicen muchas cosas, pero la realidad es que nosotros vivimos muy bien, muy a gusto en esta ciudad pequeñita, pero muy contentos con el favor de Dios. entonces, ¿tú eres originaria de otro lado? ¿De dónde eres originaria? Sí, yo soy originaria del puerto de Veracruz. Ah, mira, muy bien, del mero puerto. Sí, soy jarocha. Ah, muy bonito, uy, el puerto a mí me encanta. Yo soy de Tampico, que es al norte de Tamaulipas, ya. De hecho, donde nosotros vivíamos en Tampico, literal nos íbamos caminando a llegar al puente Tampico y cruzábamos al estado de Veracruz. Nos dividía el Ajá. puente nada más. Así que estoy cerquita de ser veracruzano también. Íbamos mucho a Poza Rica, íbamos mucho a Cerro Azul, obviamente al puerto, a Coatzacoalcos, Sí. todo el estado de Veracruz yo lo conozco muy bien. Catemaco de paso nada más, que también tiene muy mala fama, pero sí, qué Bueno, pues, bueno. Es una bendición pues conocer un poquito más a nuestros hermanos en la fe, a nuestros hermanos sí. en Cristo, a los pastores. En este formato que tenemos los miércoles se presta para poder charlar un poquito y en muchas oportunidades que yo he tenido de compartir con pastores, sentarme con ellos, platicar, aprender, digo, wow, qué bendición es esta plática. ¿Cómo me gustaría que estuvieran aquí mis hermanos de la iglesia y que pudieran ser parte de esta plática? Serían muy edificados. Y este formato nos da esta posibilidad de conocernos. Ya tenemos casi un año que estamos haciéndolo así, en este formato de invitar pastores, hermanos, pastoras de las diferentes casas de oración dentro del mismo ministerio. Y hemos visto Sí, una gran bendición, una gran unidad. Los que son de nuestra congregación pues se sienten como que hay una gran familia alrededor del mundo, allá en sí. México sobre todo, que es donde surgió este ministerio Casa de Oración, pero que se ha extendido por todos lados. Entonces, Esperanza, pues ya 16 años de ministerio, es bastante. Sí, sí, ya es bastante, gracias a Dios, pues el Señor nos ha permitido servirle. Al principio, pues yo creo que como todo ministerio no es sencillo, al principio fue un poco difícil en el sentido de que, bueno, pues todo lo teníamos que hacer mi esposo y yo, ¿verdad? Pero gracias a Dios que, como dice su palabra, Él añade a cada lugar quien ha de ser salvo. Y bueno, Él empezó a añadir las almas a la iglesia, empezó a crecer la iglesia, y pues aquí estamos, gracias a Dios. Seguimos viviéndole y pues sabemos que así será hasta que nos llame a cuenta. Así es, ¿no? Pues 16 años como nosotros, por ejemplo, apenas vamos a cumplir 4 que iniciamos en pastoreando y ha sido una gran bendición, obviamente, con sus luchas y tal como dices, ¿no? El trabajo Sí, arduo y ya después uno ve el fruto de lo que siembra, hablando sí, del ministerio, ¿no? En equipar a otros, en entrenar a otros, verlos como tienen sus fallas, pero como aprenden y después uno poco a poco pues va aprendiendo a delegar y a descansar un poco más o enfocar las fuerzas hacia otro lado. Y eso no solo en el ministerio, sino en la familia, ¿no? Qué importante es que la mujer en conjunto con el varón, con el esposo, pues puedan ir precisamente formando a sus hijos, ¿no? Enseñándoles a ser responsables, enseñándoles a ser así es.
Así es, ordeñado. David. Nuestros hijos, pues en realidad pelean la batalla junto con nosotros como sus papás y como pastores también. Fíjate que algo que, bueno, hemos experimentado nosotros en el pastorado y como padres, pues también, o sea, van de la mano en el pastorado, van de la mano en todo con nosotros, sirviendo al Señor, porque bueno, para ellos, pues es tanto un privilegio como una responsabilidad que nuestros hijos tienen también delante de Dios, el ser un ejemplo y un testimonio vivo de lo que es vivir el Evangelio. Entonces a nosotros como padres, pues sí nos corresponde primeramente pastorear en casa, ¿no? A hijos, el guiarlos, el dirigirlos, para que, bueno, a su vez el pastor ya pueda en la iglesia cuidar de la iglesia como Dios le ha demandado, ¿no? Pero todo comienza en casa. Así es, ir también formándolos a ellos, ¿no? Ellos son nuestros primeros discípulos, de nosotros los pastores, y bueno, obviamente dice la palabra cuál es el sacerdote, cuál es el pueblo, y bueno, pues ahí estamos nosotros con esa responsabilidad de nuestras primeras ovejas, que son nuestros hijos, y después vivir en los demás, ¿no? Eso es muy importante, tener eso en cuenta, lo que mencionas, ¿no? Que ellos son nuestra primera responsabilidad, y de alguna manera querrámoslo o no, modelamos, ¿no? El rol de padre, de madre, y los hermanos lo están viendo. Yo les decía a mis hijos el otro día, no es que hagamos las cosas para que nos vean, no, no es necesario, ya nos están viendo, ya somos de alguna manera un ejemplo, y no hemos de hacerlo precisamente para que nos vean, sino porque amamos a Dios, y ellos de manera natural ven el fruto en nosotros, y eso es algo que es muy importante recordarlo, y también como esposas, pues también tener eso en cuenta, como esposos nosotros tenerlo en cuenta. Qué bendiciones es verlos, Esperanza, sirviendo al Señor. Son un ejemplo para mí, para mi esposa, como jóvenes, al menos quizás no tanto de edad, pero en el ministerio. Verlos a ustedes sólidos ahí enseñando en la palabra a su iglesia también, ahí en Uruapan. Los hemos visto también cuando ha compartido el pastor Javier en los desafíos del ministerio, tú también cuando en los eventos de maestros, de mujeres. Es una bendición saber que hay abundancia de palabra en el cuerpo de Cristo, y en otros lugares, y que en otras iglesias se están desarrollando más discípulos y más ministros. Así es, David, gracias a Dios. Así es una bendición, la verdad, el servir al Señor y poder ser enseñados también, porque no solo enseñamos, sino que cuando pues vamos a los congresos también de pastores, a los congresos de maestros, pues de la misma manera también somos enseñados, somos ministrados, pues por nuestros hermanos, nuestros pastores, que pues nos llevan ya una gran ventaja también en años, ¿verdad? Y en experiencia, y pues también somos muy bendecidos a través de las enseñanzas. Y como Esperanza, el pastor Javier nos platicó un poquito cuando estuvo con nosotros, pero nos gustaría también escucharlo de tu lado, ¿no? Porque siempre la mujer tiene obviamente otra perspectiva, o quizás de la que el varón pueda tener, o a veces también las mujeres ahondan un poquito más, ¿no? En la información. ¿Cómo fue su llegada al Ministerio Casa de Oración? Porque como nos platicaba el pastor Javier, ustedes ya habían iniciado el ministerio previamente, y después fue cuando se unieron al Ministerio de Casa de Oración. Estuvo con nosotros, por cierto, el pastor Álvaro Camarena hace Sí, unas cuantas semanas, y nos platicaba un poquito a nosotros de cómo se sí, conocieron y sí, todo eso. fíjate que, bueno, nosotros, como te comentaba mi esposo, iniciamos en otro ministerio, eh, donde, bueno, era un ministerio sí, pues de hecho, como te había comentado mi esposo, estábamos en este otro ministerio, donde, bueno, pues era un ministerio que pululan ahora en este tiempo, ¿verdad? Mucha confesión positiva, pero gracias a Dios, porque, bueno, Dios da ese entendimiento, esa sabiduría, se la dio a mi esposo, de decir, esto no está bien, esto no es de parte de Dios, yo creo que esto no es lo correcto. Y entonces, bueno, Dios empezó a mostrarle, Dios empezó a hablarle a él. Yo, honestamente, yo decía, Dios mío, que mi esposo no se vaya a torcer, no se vaya a desviar. Y lloraba al Señor, ¿no? Entonces ya mi esposo, bueno, como tenía una amistad precisamente allá en León, y
fue el contacto directo con el pastor Álvaro Camarena. Entonces ya a través del pastor Álvaro empezamos a tener ya una relación con él, empezamos a escuchar nuevamente enseñanzas de casas de oración. Yo dije, bueno, Señor, gracias, gracias, porque yo sé que esto que estoy escuchando, pues es tu palabra, es verdad. Empezamos a hacer, obviamente, comparaciones y decíamos, bueno, esto no tiene nada que ver con lo que dice la Biblia. Y bueno, gracias a Dios por el pastor Álvaro, un gran amigo, él nos adoptó y estuvo visitándonos por un buen tiempo, no recuerdo si fueron unos 2 años o 3 años consecutivos, donde él estuvo ocasionalmente visitándonos aquí en Uruapan. Y ya después de este tiempo, bueno, ya él habló con el pastor Chuy, nos presentaron y pues gracias a Dios, pues ellos decidieron darnos la cobertura, ¿no? Pero antes, bueno, pues nos estuvieron conociendo y bueno, gracias a Dios que pues ya somos ahora casa de oración y estamos pues muy contentos y muy agradecidos con Dios porque al principio cuando nos quedamos sin cobertura decíamos, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? Necesitamos entregar cuentas, necesitamos pues, ser ayudados por otros pastores y bueno, pues Dios usó mucho la vida del pastor Álvaro pues para ayudarnos, para guiarnos, sobre todo a mi esposo, ¿verdad? Como pastor y pues aquí estamos, David, aquí estamos, gracias a Dios. Pues muy Importante. contentos. Y es, en eso también damos ejemplo, ¿no? De estar bajo sujeción, porque esto no es una pirámide, ¿no? En Sí, donde termina en una persona que es el capataz, no, sino somos un cuerpo y la cabeza es Cristo y todos estamos sujetos unos a otros. Y eso es algo así, que es bueno. Nosotros enseñamos acá en la congregación a quienes deciden añadirse a la iglesia, les damos un estudio de varias sesiones en donde vemos la importancia de ser parte de una iglesia, la importancia de qué esperar, qué buscar, porque hay quienes llegan a las iglesias, pues porque es la que les quedó cerca o porque los invitaron, pero no saben qué es lo que deben de buscar, ¿no? Y creo que eso es un punto muy importante, el que los sí, pastores estén bajo sujeción de una así, autoridad, porque obviamente somos humanos, también fallamos, también tenemos necesidad claro, de ser corregidos, de ser enseñados, y ahí es en donde la iglesia puede crecer y avanzar más saludablemente. Y eso es de lo que disfrutamos nosotros, no es una carga, en este caso, como lo mencionas, y es el caso de la mayoría de los pastores, ¿no? Buscamos sí, a quién sujetarnos, porque es parte de exacto, nuestra nueva naturaleza en Cristo, y la naturaleza así no es. solo de la mujer, sino de todo creyente en Cristo. Así es, David. Y Gracias, la verdad Esperanza. Pues, perdón, perdón. no, comentaba yo que la verdad es un descanso, ¿no? Saber que hay alguien que te está supervisando, que te está aconsejando, que te está ayudando, pues a llevar a cabo la obra del Señor. Y obviamente esto es también con la mujer, porque hoy en día se da mucho de la mujer como empoderada, que yo soy capaz y yo puedo, y ciertamente las mujeres son muy capaces, uno tiene mucho que aprender de las mujeres, la palabra dice que fuimos hechos a imagen y a semejanza de Dios, varón y mujer, nos creó a su imagen y a semejanza, pero también el Señor obviamente diseñó un orden, ¿no? De sujeción. Claro, Y vemos así, también en ese tiempo cómo la mujer, dentro de toda esta capacidad que tiene, pues a veces es tentada a eso, ¿no? Yo no necesito un hombre y no me voy a sujetar a ningún hombre porque yo puedo. Y obviamente eso ha traído bastante dolor a la misma mujer, ¿no? Es dañarse porque es funcionar fuera del plan de Dios. sí, David, efectivamente, fíjate que la realidad es que es todo lo contrario. Las mujeres descansamos en que la autoridad la tiene el varón y de verdad es un descanso, porque nuestro esposo, que es la cabeza, y Cristo es la cabeza del varón, pues uno como mujer descansa en eso, que uno no lleva ese peso, uno no lleva esa responsabilidad. El líder es el que va por delante, ¿no? Y él es el que lleva esa responsabilidad delante de Dios de sacar adelante a la familia. Entonces, para nosotras eso es un descanso, la verdad, de descansar en que nuestro esposo es el primero que Dios le va a pedir cuentas. Y que bueno, pues obviamente nosotras como esposas, pues tenemos que sujetarnos a ustedes como varones.
Y eso, bueno, en lo personal a mí me da paz saber que, bueno, pues mi esposo busca a Dios y él va delante de nosotros como esposo, como padre, como pastor, pues él va guiando al rebaño que tiene en casa primeramente, ¿verdad? Para las mujeres es un descanso, para nosotros es un gran peso de responsabilidad, ¿no? Que debe Sí, de asumirse. Fíjate que este sábado que pasó tuvimos bautismos aquí de la congregación, nos fuimos a un parque y lo hicimos ahí en un parque público y llevamos un tanque y metimos a los hermanos. Muy bonito, pero nos llamó mucho la atención una familia de la iglesia que seguramente nos están viendo, en donde toda la familia se bautizó, pues son cuatro de familia. Y el primero fue el varón, y cuando le tocó el turno a la esposa de hablar del por qué se estaban bautizando, ella decía, es que nosotros vimos a mi esposo, mis hijas y yo vimos a mi esposo que empezó a buscar al Señor pues aquí estamos, nosotros lo estamos siguiendo a él en su decisión por Cristo y nosotros hemos tomado la nuestra y éramos todos, wow, ahí había una super enseñanza, ¿no? De cómo el liderazgo sí, del varón tiene, por supuesto, un impacto en el resto de la familia, para bien o para mal. En este caso, por supuesto, para bien. Y es la responsabilidad que tenemos. sí. Fíjate, David, que en eso que comentas, o sea, es tan real esto porque pues te voy a poner un ejemplo. Hace el año pasado, creo que fue, estábamos en Veracruz y fuimos a la playa, la familia, estábamos todos. Y en Veracruz sí se has escuchado de los nortes, ¿no? Y había un norte leve, no estaba muy fuerte, pero quisimos subirnos a una lancha. Entonces nos subimos a una lancha. El lanchero, pues, no sé, no, nadie pensamos en nada, sino que no nos pusimos chalecos salvavidas. Entonces nos metimos mar adentro y el mar estaba picadísimo porque había aire, ¿no? Entonces la lancha iba saltando y íbamos divertidos, brincando, pero por momentos al ver la inmensidad del mar, pues nos asustábamos un poco. Pero recuerdo que mi hija y yo volteábamos a ver a mi esposo y lo veíamos sonriendo y decíamos, todo está bien. Todo está bien entonces, ¿no? Entonces, en cierta manera, pues nos sentíamos seguras. Y esa es la labor del líder, ¿no? Ya cuando bajamos de la lancha, dice mi esposo, yo iba aterrado. Wow. Y en realidad todos teníamos miedo, ¿no? Porque pues sí, o sea, estaba muy fuerte el oleaje. Yo no sé nadar, soy veracruzana, pero no sé nadar. Y entonces sí pensaba, pues si aquí nos caemos, pues bueno, Señor, pues ya allá nos vemos. Pero Sí, en ese sentido, sí, la verdad es que te comento, volteábamos a ver a mi esposo, iba sonriendo y todo, y decíamos, sí, todo está bien, ¿no? Y esa es la seguridad que el hombre le da a la esposa y a los hijos, ese liderazgo que Dios les da. es una bendición poder tener estas charlas porque podemos compartir también estas experiencias en donde, pues sí, realmente el varón es el que le comunica al resto de la familia, pues puede ser seguridad, puede ser inseguridad, puede ser paz, puede ser estrés, y esto es lo que nosotros vemos en la palabra, ¿no? Cómo el Señor nos comunica vida y nosotros como cabeza también comunicamos lo que recibimos de Dios. Así que es importante esta responsabilidad de estar recibiendo del Señor su palabra cada día, ir a su palabra, ir a su presencia, pedirle dirección. Y también, pues obviamente la mujer, creo yo que, desde es mi opinión personal, creo que la mujer necesita más sabiduría todavía para poder lo que recibe, llevarlo a un segundo plano y escuchar la voz del varón. Y en muchas ocasiones pasa con mi esposa, ¿no? En donde vamos a tomar una decisión y ella tiene su punto de vista y me dice, yo pienso así, pero me sujeto a lo que tú digas. Y es entonces cuando uno, pues ya me estás echando la pelota a mí, ¿no? No, pues es que tú la tienes, tú eres el esposo, ¿no? Tú eres el varón, ok. Sí. Y es en donde uno tiene que oír más la voz de Dios, pero la mujer creo es en donde le toca, oh, no estoy muy de acuerdo, pero me voy a sujetar. Y eso requiere bastante fruto del espíritu, ¿no? Exacto, porque bueno, también está la otra parte donde precisamente la esposa es ayuda, ¿no? Entonces, como ayuda, en ocasiones podemos aportar a nuestro esposo. Y así como Dios también le dijo a Abraham, escucha a Sara cuando le decía
que Ismael tenía que salir de la vida de ellos, ¿no? Y Abraham decía, esto es algo muy grande, o sea, no puede ser. Pero Dios le dijo a Abraham específicamente, escucha a Sara. Entonces, yo creo que Dios, como nos ha puesto ayuda, yo creo que también está esta parte donde el varón tiene que aprender a escuchar a su esposa. Claro que la decisión final siempre la va a tomar el esposo, el hombre, pero es muy importante escuchar la voz de la esposa porque en muchas ocasiones Dios puede estar hablándole a través de ella. Seguro, eso es seguro. Y en muchas ocasiones son más sensibles a la voz de Dios que nosotros, sobre todo cuando estamos muy llenos de ocupaciones ahí es en donde ellas nos dan ese testimonio de wow, o ustedes nos dan ese testimonio de yo estaba oyendo esto, o ya lo viste, yo ya lo había visto desde cuando, pero estaba dejando que Dios te lo mostrara a ti. Wow, no, me hubieras dicho, eso es una gran bendición. Tener al Sí, que haya esposa, ahí el bien, dice la palabra. Y también, pues no solo nos están viendo esposas, sino también muchas jovencitas, muchas adolescentes, y es bueno que escuchen esto para que sepan el rol que tendrán en algún punto de su vida más adelante. Así que bueno, Esperanza, estamos listos para recibir esa palabra. Ya desde el título ya nos tiene a la expectativa. Sabemos que el Señor te va a usar y te va a dar palabra para ministrar no solo a las mujeres, sino también a todos quienes estamos viendo a través de este servicio online. Así que voy a apagar mi cámara, mi micrófono y estamos listos. Adelante, gracias. claro que sí, gracias. Y bueno, pues la palabra que Dios nos da en esta mañana se llama, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Alguna vez tú has sentido miedo por algo o por alguien? Pues yo creo que sí. Todos en algún momento hemos experimentado temor a algo o a alguien, ¿verdad? Pero bueno, yo te voy a pedir que me acompañes a orar. Vamos a poner delante de Dios esta palabra y yo te voy a pedir que oremos juntas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo pongo en tus manos esta palabra que tú tienes para cada una de las mujeres que estarán escuchando, Señor, el mensaje para mi propia vida, Señor, para cada varón. Yo te pido, Señor, que tú seas hablando en nuestras vidas, seas sanando nuestros corazones, seas obrando en cada vida, Señor, que está pasando un tiempo de prueba, un tiempo de aflicción. Señor, tú oyes la oración, Padre, y tú no estás ajeno a la necesidad de ninguna de las mujeres que estamos escuchando esta enseñanza. Señor, yo te pido que tu palabra sea obrando en nuestras vidas, que nos santifiques en tu verdad, porque tu palabra es verdad. En Cristo Jesús, amén y amén. Bien, como te comentaba, todas en algún momento hemos experimentado algún tipo de temor en todas sus formas. De hecho, la Biblia nos habla de aún estos héroes de la fe que experimentaron temor en todas sus formas y en repetidas ocasiones. Pero en realidad, la mayoría de las veces, las mujeres somos un poco más inclinadas a experimentar temor y preocupación. Por ejemplo, las mujeres tendemos a temer el perder a nuestro esposo, a nuestros hijos. Nos da temor que algo le pase a nuestros hijos, nos da temor el no tener hijos, por ejemplo, cuando no hemos tenido hijos, creo que es un temor latente que existe en la mujer que aún no se casa o la que ya está casada y aún no tiene hijos. Está ese temor latente de no poder tener hijos. También está ese temor de que si has tenido algún aborto involuntario, existe ese temor de volver a perder ese bebé. Existe el temor en las jóvenes y en las no tan jóvenes de no casarse, de que ese príncipe azul nunca llegue. Y ese otro temor, como te comentaba, muy común, es pensar que algo malo le pueda pasar a nuestro esposo, a nuestros hijos. Tememos a la pérdida, tememos a un diagnóstico, tememos a la enfermedad. Y a veces somos como mujeres muy dadas a pensar de más, a darle muchas vueltas a los pensamientos y en ocasiones cuando sentimos que estamos, no sé,
con un dolor constante en alguna parte del cuerpo o algo nos aqueja, ¿verdad? Alguna anomalía que estamos experimentando, lo primero que pensamos es, ¿y si tengo cáncer? Ese es el primer pensamiento negativo que llega a nuestra mente. ¿Y si tengo cáncer? Y nos aterra pensar en eso. E incluso pensamos en nuestros hijos, pensamos en nuestro esposo y decimos, es que no me quiero morir. Y tememos a la muerte. Y no porque temamos a dónde vamos después de que muramos. Sabemos perfectamente a dónde vamos. Vamos con el Señor. Y es lo más glorioso que nos puede suceder. Porque Cristo vino para que no nos fuéramos al infierno y darnos una vida eterna con Él. Pero humanamente nadie nos queremos morir porque anhelamos disfrutar las bendiciones que Dios nos da con nuestra familia, poder ver a nuestros nietos, ver a nuestros hijos realizados. Todas esas bendiciones obviamente las queremos experimentar. De hecho, mi esposo siempre comenta, él dice, bueno, todos queremos estar con el Señor, pero nadie nos queremos morir. Y es una realidad. Pero por lo que comentábamos, no, al menos en mi caso, yo le digo, Señor, yo quiero ver a mi hija realizada en su matrimonio, yo quiero que conozcamos nuestros nietos y poder disfrutar de todas esas bendiciones. Y hay tantas cosas que pueden causarnos temor y afligirnos, temores ficticios como temores reales. Pero el Señor nos asegura que en todas las tormentas de la vida, Él nos sostendrá. El Señor estará con nosotros en cada situación, en cada temor. Él va a sustentar nuestras vidas. Ahora, esto no significa que no pasaremos por tormentas. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo nos advierte en Juan 16:33. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Me llama mucho la atención todo lo que implica la palabra aflicción. Mira, pon atención. La palabra aflicción proviene del griego flix y significa presión, opresión, tensión, angustia, tribulación, adversidad, aflicción y pena. Describe 8 estados emocionales que vamos a experimentar a través de la vida. Clixis equivale a una prensa espiritual. La palabra describe el proceso de exprimir las uvas o el fruto del olivo en un lagar. Y bueno, yo me imagino algo así como un extractor de jugos. Así me imagino yo, ¿no? Sale la esencia solamente del fruto que se exprime ahí, ¿verdad? Y bueno, todos estos estados del alma y emociones que describe la palabra griega, estos estados van a causar temor en nuestra vida. Nadie estamos exentos a la aflicción. Nuestro Señor Jesucristo, Él también pasó por todos estos estados emocionales. Él experimentó todos esos estados emocionales que describe. Por lo mismo, el Señor nos comprende perfectamente en cada sufrimiento, en cada dolor, pero Él nos da ánimo y nos da esperanza para que sigamos adelante, para no afligirnos más allá de lo que debemos. El Señor nos dice, confía, yo he vencido al mundo. Es decir, todas estas cosas que en el mundo te harán sufrir, yo ya las experimenté, pero también ya las he vencido. Y vamos, por favor, te voy a pedir que me acompañes al libro de Isaías 43. Aquí Isaías describe muy bien la palabra tripsis. Isaías 43, 1 en adelante dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí.
te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Ahora veamos cómo lo dice este mismo pasaje, pero en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho y quiero que lo escuches. Si lo tienes ahí para leerlo en la Nueva Traducción Viviente, subrayalo y léelo. Dice así, dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor, quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra de verdad, de esperanza, de consuelo, de ayuda, de socorro. Indudablemente, el Señor nos está diciendo que pasaremos por las aguas de tribulación. Y aquí, mira, hermano, aquí solo hay de dos. O nos ahogamos o crecemos con más fuerza en medio de las tribulaciones. En nuestra fuerza es muy probable que nos vamos a ahogar. Es muy probable que no vamos a poder. Pero si invitamos al Señor a ir con nosotras, Él nos va a proteger. Él nos sostendrá, Él nos salvará, Él va a rescatarnos de esa situación. Y aunque pasemos por el fuego, dice su palabra, no nos quemaremos. Estará con nosotras dándonos esperanza, porque Él lo ha prometido. Se tendrá la aflicción, pero confía, hermana, confía en el Señor, porque Él lo ha dicho. ¿Estás pasando por un tiempo de aflicción en este momento? ¿Estás pasando por el fuego o probablemente vas a pasar más adelante? Yo no lo sé. Pero ¿te acuerdas de estos tres varones en el horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. Cayeron ellos atados dentro del horno de fuego ardiente. Y bueno, ellos no se inclinaron a adorar la estatua de Nabucodonosor, como él lo había indicado. Era una orden, un decreto que el rey había dado respecto de que toda persona tenía que inclinarse ante su estatua. Estos varones temerosos de Dios decidieron no darle honra al rey, sino darle honra al Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, y decidieron no inclinarse ante la estatua del rey. Cuando el rey se entera de que estos varones no se inclinaron ante su estatua, él se llenó de ira, dice la palabra. Entonces mandó a que los metiesen al horno de fuego y que calentasen el horno 7 veces más de lo habitual. A tal grado que cuando llevan a estos tres varones atados, dice ahí la escritura, que los llevaban quedaron calcinados al abrir la puerta, tan solo con el contacto por la densidad del fuego, quedaron calcinados. ¿Y qué sucedió después? Vamos ahí a Daniel 3, capítulo 3, versículo 24, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y el cuarto hombre constituye una manifestación del Mesías preencarnado, de nuestro Señor Jesucristo, guardándolos, protegiéndolos en medio del fuego, en medio de la prueba.
Jamás, hermanas, podemos perder de vista que Dios es fiel, que Dios no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar, Él va por delante de ti, por delante de mí, como poderoso gigante. Y Él nos sostendrá en el tiempo de la prueba. Probablemente tú estás pasando por el fuego a través de una enfermedad, a través de un divorcio, la adicción de un esposo, un hijo rebelde, y es muy probable que tú estés a punto de tirar la toalla. Tal vez tú digas, he orado tanto, he clamado tanto y no veo respuesta, sino que al contrario las cosas van de mal en peor. Hermana, confía, porque Dios te sostendrá. Tenlo por seguro. Tal vez no sabes cómo romper con esa relación que no te conviene y temes quedarte sola. Confía, hermana. Dios te sostendrá. Te quedaste sin trabajo y eso te genera temor y angustia porque sabes cómo vas a sostener ahora a tus hijos. Confía, hermana. Dios te sostendrá. Dios ha prometido que aunque pases por el fuego, no te quemarás. Que aunque pases por las aguas profundas de la aflicción, no te vas a ahogar. Dios, dice su palabra, es esposo de viudas y es padre de huérfanos. Sin lugar a dudas, Él te sostendrá. Fíjate que supe sobre la historia de una mujer que por mucho tiempo ella vivió en la opulencia porque su esposo era un narcotraficante. Entonces, pues ella y sus hijos tenían todo lo que humanamente podrían desear. Pero resulta que le comparten a ella el evangelio, ella se convierte al Señor. Obviamente su esposo pues esperaba que también se convirtiera, él no quiso nada con el Señor, se convirtió, pero en su peor enemigo. La echó de su casa, a ella junto con sus hijos, y dijo que no quería volver a saber más nada de ella ni de sus hijos. Bueno, se divorciaron. Esta mujer tuvo que empezar a trabajar, a valerse por sí misma, para ella y sus hijos. Imagínate qué choque tan fuerte para ella, porque pues nunca trabajar, de tener sirvientas en casa que le hicieran todo el trabajo, pues ahora ella tenía que empezar a trabajar con sus propias manos. Pero ella decidió ser fiel a Dios y permaneció. Ella se congregaba, iba a la iglesia con sus hijos, pero resulta que empezó a faltar la economía y se le empezaron a juntar meses de renta. El hombre que le rentaba la casa estaba ya muy molesto, muy enojado con ella, y le dice, si usted no me paga para tal fecha, le voy a sacar todas sus cosas a la calle. Y esta mujer oraba a Dios, lloraba y clamaba, pero veía que se acercaban los días de la felicidad y no pasaba nada. Ella no conseguía dinero, ella no podía juntar ese dinero para poder pagar sus rentas, sacaba para darle de comer a sus hijos, pero no había para más. Entonces, bueno, muy desesperada, ella clamaba a Dios y decía, Señor, tu palabra dice que tú eres esposo de viudas y padre de huérfanos. Señor, yo sé que tú proveerás. Y pasan los días, se llega el día acordado y no pasaba aún nada. Y resulta que, bueno, ella se levanta muy temprano ese día y se va a la calle a pedir, pues la idea de ella pedir préstamos para poder conseguir el dinero. No consigue nada. Ella regresa a su casa muy desalentada, muy triste, muy molesta. Llega, abriendo la puerta, se sienta del mueble a llorar y le dice al Señor, con que muy mi marido, ¿no? Mira nada más, están a punto de venir y me van a sacar mis cosas a la calle. ¿Y ahora qué voy a hacer? Entonces ella asume esta actitud de reclamo y se pone a llorar y decir, no, estaba desesperada. En eso ella estaba ahí, en esa desesperación, cuando tocan a su puerta. Y se espantan más, sentía que se le iba a salir su corazón. Y dice, ahora sí, llegó la hora, van a sacar mis cosas a la calle.
y no quería ni abrir la puerta, pero bueno, finalmente va y abre la puerta. ¿Y qué crees, hermano? Era otra hermana. Y entonces esta hermana le dice, hermana, Dios ha puesto en mi corazón y yo he estado orando por ti. Y Dios hoy me dijo que te trajera esto. Y era un sobre con los meses de renta que tenía atrasados y un mes más por adelantado. Esa mujer cuando vio ese sobre y le dijo a esta hermana, lloraba, pero ahora lloraba de gozo, lloraba de alegría, ya no lloraba de angustia, sino de alegría, hermana. El Señor cambió su lamento en baile, como dice la Escritura. Y sabes, Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega en el momento preciso, en el momento adecuado, y siempre nos da lo que necesitamos. Justo lo que necesitamos es lo que Dios nos da. Esta mujer estaba en medio de esa prensa que describe Elise. Ella sentía miedo, ella sentía opresión, ella sentía angustia, desesperación, ella tenía tensión y una pena muy profunda, porque ella decía, van a sacar mis cosas a la calle, ¿y qué voy a hacer con mis hijos? Pero Dios es fiel. Su fe estaba siendo probada, pero Dios escuchó su clamor y su necesidad fue suplida. Hermana, tu necesidad puede ser suplida si tú le crees a Dios. ¿Cómo reaccionamos nosotras en la aflicción? ¿Cuál es nuestra actitud en medio de la aflicción? Podemos decir confiadamente, Señor, en el día que temo, yo en ti confío, como lo hizo David. Tú puedes decir, Señor, yo en ti confío. Te voy a pedir que me acompañes a leer nuevamente Isaías 43:1, por favor. Dice así, pero ahora, oh Jacob, y yo quiero decirte en esta mañana, pero ahora, hermano, como tú te llamas, tal vez te llamas Claudia, Jessica, Carmen, Rebeca, Paula, Fernanda, Alejandra, yo no lo sé, pero como tú te llames, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mía. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Amén. Puedes decir amén, gloria a Dios. Ten ánimo. Dios está contigo, hermana. Cualquiera que sea la situación que estás experimentando o que probablemente experimentarás más tarde. David, en el Salmo 56, expresó su temor, pero a la vez su confianza en Dios. Él, antes de ser rey, vivió una continua persecución de parte del rey Saúl por un buen tiempo. Eso le causó aflicción y le causó también desánimo a David. Y dice el Salmo 56:1 en adelante, dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre, me oprime combatiéndome cada día. Todo el día mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Hay gente que te acusa en tu trabajo, hermano, porque eres cristiana, hermano, que te acusa, que te señala. ¿Tienes un esposo abusivo o controlador? David, él estaba siendo acosado constantemente por sus opresores. Él estaba luchando con ese temor. Y dice aquí la palabra en el versículo 1, dice, porque el hombre me oprime, combatiéndome cada día.
Verso 2 dice, mis enemigos pelean contra mí con soberbia. Y en el versículo 5 dice, ellos pervierten mi causa. David en ese momento estaba en esa prensa espiritual también. Él estaba siendo oprimido, pero también él afirma, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Sabes? El hombre puede causarnos dolor y sufrimiento, pero nadie, absolutamente nadie, nos puede robar nuestro futuro en Cristo. Nadie nos puede robar nuestra fe y nadie puede robar nuestra esperanza. Mira, hace unos días precisamente, una hermana muy alarmada se comunica con mi esposo y ella le dice, pastor, he tomado la decisión de no volver a congregarme, no voy a ir a la iglesia, porque resulta que el domingo llegó una persona que vi que es muy mala. Esa persona, dice, le hizo mucho daño, no directamente a ella, sino a otra persona, pero indirectamente ella pues se sentía afectada y tenía mucho temor de ver a esa persona. Entonces, bueno, mi esposo la ministró con la palabra, le dijo, hermana, no hay poder más grande que el poder de Dios. Hermano, usted debe confiar, no puede dejar de confiarse por temor. Usted tiene que escuchar la voz de Dios, no la voz del diablo, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios, la hermana escuchó el consejo, ella se sigue congregando, ella va a la iglesia. Yo sé que la hermana probablemente experimenta sus luchas, hermanos, pero bueno, ella tomó la decisión de seguir adelante. Pero fíjate, un temor para ella de una magnitud muy grande, comprensible, la comprendo, entiendo que haya experimentado ese temor, pero ese temor estaba gobernando ya su vida espiritual. El hecho de decir, no pienso congregarme más, voy a ver mejor las predicaciones a través de la transmisión. Pero la Biblia dice que no tengamos por costumbre el dejar de congregarnos. Y gracias a Dios, bueno, pues ella está ahí, ¿verdad? En la iglesia, ella se sigue congregando. Escuchó el consejo y ahí va adelante, va caminando. Hermana, gracias a Dios. Pero el punto es que muy a menudo tambaleamos entre la fe y el... Nuestro campo de batalla es la mente. Y si nosotros le permitimos al diablo usar nuestro miedo, usar nuestras emociones, él nos va a hacer dudar del poder de Dios. Y va a hacer que nuestra fe mengue. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que su fe es imposible agradar a Dios. Entonces, su meta es sacarnos de la fe. Nuestra meta debe ser siempre confiar en Dios, no importa cuán grande sea la adversidad que estemos experimentando. Así que en tiempo de angustia, yo te pregunto, ¿en quién vamos a confiar? ¿En el hombre, en la circunstancia o en el diagnóstico o en la grandeza de Dios? ¿En quién vamos a confiar? Cuando experimentamos temor, podemos perder de vista que Dios es mucho más grande que cualquier problema, que cualquier enfermedad, que cualquier circunstancia, que cualquier temor. Lo que tenemos que hacer, confía. Él dice, confía, yo he vencido al mundo. El Señor a veces responderá sí, a veces responderá no, o a veces guardará silencio. Pero dice su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Nos ayudan a crecer, indudablemente. Particularmente, hermanas, hace unas semanas, pasé por momentos de temor, por unos problemas de salud en nuestra hija. Nuestra hija estaba experimentando unos problemas de salud. Resulta que el médico le mandó a hacer unos estudios médicos para descartar 2 enfermedades graves.
Yo recuerdo que mi esposo y yo, cuando supimos esto, oramos a Dios, entregamos al Señor esos estudios, ese diagnóstico, se lo entregamos y yo tuve paz, tuvimos paz. Pero quiero confesarte que por momentos me agobiaba el temor. Por momentos yo sentía miedo y yo decía, ¿y si estos exámenes salen positivos? Me agolpaba la angustia, el temor y me aferraba a lo que dice David en el Salmo, donde dice, en el día que temo, yo en ti confío. Me acordaba de esa palabra y la aferraba y yo decía, Señor, yo abría mi corazón con el Señor. En ese momento que yo estaba experimentando ese temor, yo corría al Señor, lo que estuviera haciendo, si yo estaba lavando los trastes, si estaba cocinando, si estaba leyendo la palabra, lo que estuviera haciendo, yo iba al Señor y le decía, Señor, tengo miedo en este momento. Siento angustia de que vayan a salir positivos esos exámenes, pero tu palabra es fiel, tu palabra es verdadera. Tengo miedo, pero en el día que tengo, yo en ti confío, porque tú eres mi paz, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda. Y así continuamente yo me aferraba y me sinceraba con el Señor. Y sabes, yo recordaba también este canto que tiene muchos años, tiene años, fue este canto desde, creo que casi desde mi conversión, hace 20 tantos años. Y este canto dice, sí, dice, la letra dice, sí, dice, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. De verdad, Dios tiene el control. Yo oraba al Señor, yo clamaba al Señor, experimentaba la paz también, no que todo fue no. Venía la paz, pero venían esos momentos donde la duda me quería mover, donde el temor me quería mover. Pero yo corría a los pies de mi Señor, decía, no, Señor, tu palabra dice, en el día que temo, yo en ti confío, porque tú eres mi ayuda, porque tú eres mi socorro. Y sabes que también a la par de esta situación que estaba experimentando, mi sobrino, el hijo de mi cuñada, la hermana de mi esposo, estaba también experimentando pues una serie de estudios que le estaban también haciendo por síntomas que estaba él teniendo también, de una enfermedad grave también, y mi cuñada estaba muy afligida también. Entonces resulta que en esos días estaba mi esposo hablando con ella y yo brevemente también hablé con ella, que estaban haciéndole un estudio a su hijo en ese momento y estaba angustiada. Y recuerdo que yo le dije, mira, la palabra del Señor dice, día que temo, yo en ti confío, nuestros hijos están en manos de Dios. Y él decía, amén, así es, amén. Y bueno, pues Dios tiene el control de toda situación. Yo sé que pasamos esos momentos difíciles, pero dice su palabra que Él nos va a sostener cualquiera que sea nuestra necesidad. Aún en nuestra tristeza más profunda, Dios se interesa por nosotros. Dios se interesa por nuestro dolor. Dios conoce todos los problemas, los desafíos que tenemos y ve cada una de nuestras lágrimas. ¿Sabes? Déjame decirte que gracias a Dios, para la gloria de Dios, tanto mi hija como nuestro sobrino también, ambos salieron bien de sus estudios. Esos estudios, esas sospechas de enfermedades graves, gracias a Dios, salieron negativas para la gloria de nuestro Dios.
Y bueno, pues eso yo lo quería compartir contigo porque creo que todos, como comentábamos al principio, en algún momento experimentamos ese temor, esa angustia. Y vamos a sufrir, pero Dios nos sustenta, Dios nos sostiene. Dios es el todo de nuestra vida. No te separes de su mano. Por difícil que esté esa prueba, no te apartes del Señor. Él te sacará, Él no permitirá que te quemes en ese fuego de prueba, que te inundes en esa agua de aflicción. Y ya casi para terminar, yo quiero contarte esta historia reflexiva. Reflexiona en esto que te voy a comentar. Cuenta el relato de dos hombres que recibieron la asignación de vigilar un barco en alta mar. Durante toda la noche, las olas de una fuerte tormenta tiraron a uno de ellos fuera de la borda. El marinero que se ahogó había estado en el lugar más protegido, mientras que el que sobrevivió estaba más expuesto a las inclemencias del tiempo. ¿Cuál fue la diferencia? El hombre que se perdió no tenía nada de qué hablar. ¿Qué imagen de la manera en que las pruebas de la vida afectan a algunas personas? Cuando la vida es pacífica, son muy autosuficientes, pero cuando las cosas se ponen difíciles, son arrasadas, puesto que han rechazado la ayuda de Dios y no tienen nada de qué agarrarse. Se sienten abrumadas fácilmente. Sin embargo, la gente que se aferra a Dios puede resistir las tormentas más violentas de la adversidad y los temores más escalofriantes. Muchas veces se les oye decir, no sé qué haría sin el Señor. Saben que el Padre Celestial siempre está con ellos para fortalecerlos, guardarlos y protegerlos. Los que han puesto su esperanza en Dios tienen a alguien en quien se pueden apoyar en todas las circunstancias de la vida. Pueden decir del Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. La pregunta es, ¿tú y yo podemos decir lo mismo? En el día que temo, yo en ti confío, Señor. Refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Cómo vas a reaccionar? ¿Cómo estás reaccionando ante la adversidad, hermano? Dios no ha prometido impedir las tormentas de la vida, sino guardarnos en medio de ellas. Hermana, quizá te encuentras en espera de un diagnóstico médico, de tu hijo, de tu esposo, de tus padres o personal, yo no lo sé. Probablemente sientes temor de no poder embarazarte o de volver a tener otro aborto involuntario. Tal vez sientas temor a la pérdida, a la soledad. Tal vez te sientes abrumada por tu esposo o tus hijos inconversos. Hay tantas cosas que pueden angustiarnos y causarnos temor. Lo que sea que tú estés pasando en este momento, deja que Dios te sostenga. No temas, Dios es todo suficiente ante tu adversidad. Y si te agolpa el temor, tú puedas decir, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra. Alábale, glorifícale y dale gracias, porque Él no está ajeno a tu necesidad. Dice Hebreos 4:15 en la Nueva Versión Internacional, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. En Él podemos confiar. A pesar de las luchas inevitables que vamos a enfrentar, no estamos solas. Jesús no nos abandona en nuestras luchas. Si recordamos que la victoria final ya se ha ganado, ya se ha logrado,
podemos apropiarnos de la paz de Cristo en los tiempos más difíciles, en la adversidad más densa, en las tinieblas, hermano, donde tal vez tú digas, no veo para dónde, no veo respuesta. Tal vez estás pasando por el fuego, por la prueba, el agua sientes que te está inundando, pero no temas, confía, confía. El Señor dice, no temas, yo te ayudo, confía, cree, créele a Él, hermana. Dios te sostendrá. Yo te aliento, yo te animo en esta mañana a que tú perseveres, a que tú no te desalientes, no escuches esa voz del temor, escucha en medio de la tormenta la voz de Dios. Solo escucha la voz de Dios. Escoge hacer lo que María hizo, estar a los pies del maestro, porque el maestro es el que le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Y después dice que se hizo grande bonanza. Así que a los pies del maestro tú recibirás consuelo, a los pies del maestro tú vas a recibir la respuesta a tu necesidad. Pero confía, confía y determina decir, sí, Señor, tal vez tengo miedo, pero en el día que temo, yo en ti confío, porque tú eres mi Dios. Tú eres mi paz, tú eres mi hacedor, tú eres mi consuelo, mi marido, el padre de mis hijos, en el nombre de Jesús. Amén. Así que, hermana, te invito a que oremos y pongamos esa necesidad en manos del Señor. Inclina, por favor, tu rostro y dile, Señor Jesús, Padre eterno, vengo delante de ti en esta mañana con esta necesidad. Señor, te la entrego. Te pido que me ayudes. Te pido que me sostengas. Señor, te pido que fortalezcas, mi Dios, mi vida. Padre, tú eres mi hacedor. Dice tu palabra, Señor, que en todo momento tú me sostendrás. Cuando tengo miedo, yo puedo confiar en ti con todo mi corazón, Señor. Padre, gracias, porque yo sé, Señor, que en todo tiempo, Padre, tú me sostendrás, tú me ayudarás, tú me liberarás, Señor, tú me sanarás. Gracias te doy de antemano, Señor, porque yo sé que mi vida, mis hijos, mi esposo, mi situación, mi circunstancia, mi familia están en tus manos. Me rindo a ti, Padre, rindo mi corazón y rindo todo mi ser delante de ti, Señor. En el día que tengo, yo en ti confío, porque tú eres mi hacedor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pues Amén. gracias a Dios, hermano. Gracias. Gracias a Dios. Gracias, Esperanza, por traer esta palabra que ciertamente nos alcanza a todos, aunque a veces pareciera como que la mujer es la que tiende más a preocuparse y a atemorizarse. El varón también, pasamos por eso, nomás que lo sabemos esconder bien a veces, ¿no? O disimular bien, como el ejemplo que ponías al principio de la charla, pero ciertamente es algo que nos llega a todos en algún momento. La respuesta está, por supuesto, en poner los ojos en el Señor, ver a nuestro líder por excelencia, que es el Señor, quien duerme en la tormenta, e imitarle como hijos amados. Así que muchas gracias por esta palabra, gracias por el tiempo. Les mandamos a todos un saludo a nuestros hermanos, nuestra iglesia hermana allá en Uruapan, Michoacán. Mándales, por favor, nuestros saludos de parte de mi De esposa, tu parte, David. de la iglesia. Y bueno, pues estaremos ahí en contacto. Que Dios les bendiga. Los que deseen seguir también Claro que sí. el canal de Casa de Oración Uruapan, pueden buscarlo ahí en Facebook, en YouTube, en las diferentes plataformas para escuchar más enseñanzas, tanto de nuestra hermana Esperanza como también del pastor Javier y de los demás maestros de esta congregación. Que Dios les bendiga. Una vez más, muchas gracias. Un Dios saludo les para bendiga. todos. Solo gracias a Dios. Gracias. Gracias, un abrazo, buen día. Un Muchas gracias a abrazo. todos por permanecer. Que Dios les bendiga, que tengan muy buenas noches. Nos vemos en las reuniones del próximo viernes, el domingo y en los próximos servicios online. Que Dios les bendiga. Gracias.